2 Timoteo 3:1-5 dice: Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, desenfrenados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. A estos evita. Vivimos en un mundo donde muchas personas se perciben a sí mismas como el centro de la narrativa de la vida, creyendo que son el personaje principal de una gran película, con los otros 8.000 millones de personas desempeñando roles secundarios. Esta mentalidad está dominada por el egocentrismo, encapsulado en el mantra repetitivo de yo, yo y yo. Este egoísmo omnipresente impulsa un número considerable de nuestros comportamientos negativos y problemas sociales. El egoísmo prioriza los deseos y necesidades individuales sobre el bien colectivo y se manifiesta de diversas formas, como poner los deseos personales por encima del bienestar comunitario o valorar el beneficio personal sobre el progreso social. Esta actitud egocéntrica es una causa raíz de numerosos pecados y fallas morales. Consideremos el relato bíblico de Satanás, quien declaró: yo haré, yo haré, yo haré. Mientras que el orgullo es evidente en esta proclamación, está entrelazado con el egoísmo. El orgullo y el egoísmo a menudo son inseparables, alimentándose mutuamente y fomentando comportamientos destructivos. Una de las manifestaciones más evidentes del egoísmo es la prevalencia del hambre mundial. A pesar de la abundancia de recursos, millones de personas sufren hambre porque quienes tienen exceso a menudo acaparan recursos en lugar de compartirlos. El egoísmo impulsa esta inequidad, ya que individuos y naciones priorizan su propia comodidad y riqueza sobre las necesidades básicas de los demás. En las relaciones personales, el egoísmo también causa estragos, particularmente en los matrimonios. La infidelidad a menudo tiene raíces en deseos egocéntricos. La lógica a menudo es: ¿por qué debo ser fiel a mi cónyuge cuando puedo perseguir a otra persona? Esta perspectiva pone la gratificación personal por encima del compromiso y la confianza inherentes a una relación matrimonial. La negativa a negar los deseos lujuriosos por el bien de la fidelidad es una clara expresión de egoísmo. En última instancia, el egoísmo es una fuerza omnipresente que subyace a muchos de los problemas más significativos del mundo, desde cuestiones globales como el hambre y la pobreza, hasta dilemas personales como la infidelidad y las relaciones rotas. El impacto de priorizarse a uno mismo sobre los demás es profundo y generalizado. Abordar estos problemas requiere un cambio fundamental del egoísmo hacia un enfoque de vida más comunitario y altruista. Solo reconociendo y controlando nuestras tendencias egoístas podemos esperar crear un mundo más justo y compasivo. El adulterio, en su esencia, es un acto de egoísmo. Prioriza los deseos lujuriosos por encima del compromiso hecho con el cónyuge, por encima del bienestar de los hijos y, más importante, por encima de la devoción al todopoderoso Dios. Para superar esto, uno debe desenamorarse de la lujuria, el pecado y el egocentrismo. En cambio, debería enamorarse profundamente de su familia, sus hijos y del Señor Dios Todopoderoso. Rechaza ser un esposo o esposa egoísta. Entiende que no siempre tienes la razón, así como tu cónyuge no siempre está equivocado. En mis años de consejería matrimonial, he observado una tendencia común. Las personas a menudo se enfocan en las faltas de su cónyuge mientras ignoran las propias. Esta perspectiva selectiva parece surgir de nuestra naturaleza pecaminosa y egoísta inherente,
que nos ciega a nuestras propias fallas. Vemos cada defecto en los demás, pero permanecemos ajenos a nuestros propios errores. Permítanme ser franco. Esposas, escuchen, su esposo no siempre está equivocado y él no siempre es el problema. A veces, ustedes pueden tener la culpa o ambos pueden compartir la responsabilidad. Esto se aplica también a los esposos. Su esposa no siempre está equivocada y ella no siempre es el problema. A veces, ustedes son los que están en falta a él. El tema del egoísmo es algo que todos debemos confrontar. Permea cada aspecto de nuestras vidas modernas, afectando nuestros matrimonios, relaciones, familias y cultura. El egoísmo es un problema omnipresente que socava los fundamentos de nuestras interacciones y conexiones. En los matrimonios, el egoísmo conduce a la infidelidad y a la ruptura de la confianza, haciendo que los individuos prioricen sus deseos sobre los compromisos hechos con sus parejas. Para combatir esto, debemos cultivar la autoconciencia y la humildad, reconociendo nuestras propias fallas y trabajando junto con nuestros cónyuges para construir una relación más fuerte y amorosa. En nuestras relaciones más amplias y dinámicas familiares, el egoísmo puede crear rupturas y malentendidos. Fomenta un entorno donde se valora el beneficio personal sobre el bienestar colectivo, llevando a conflictos y distanciamiento. Al abordar nuestras tendencias egoístas, podemos fomentar una vida familiar y comunitaria más armoniosa y solidaria. Superar el egoísmo requiere un esfuerzo consciente para priorizar las necesidades y el bienestar de los demás sobre nuestros propios deseos. Implica un cambio del egocentrismo a la abnegación, del orgullo a la humildad y del aislamiento a la conexión. Al hacerlo, podemos crear relaciones más saludables y satisfactorias y contribuir a una sociedad más compasiva y justa. Timoteo 3 dice que los hombres serán amadores de sí mismos. Vivimos en un mundo donde la gente cree que todo gira en torno a ellos. Un mundo donde creen que son el personaje principal de la película y los otros 8.000 millones de personas en la Tierra son actores secundarios. Quiero compartir con ustedes dos cosas que realmente me han humillado. Dos cosas que realmente me hicieron darme cuenta de que no se trata solo de mí. Una, el mar. Es bastante notable pensar que el mar, con toda su vastedad y poder, puede humillar a una persona. Recuerdo haber visto un video compilatorio de barcos en el mar que demostraba vívidamente el inmenso tamaño y la formidable naturaleza del océano. Mientras lo veía, me di cuenta de que si estuviera allí en medio de la vasta extensión de agua y algo saliera mal, literalmente no podría hacer nada para cambiar mi destino. Esta realización me tocó profundamente. Como humanos, a menudo nos gusta pintar la imagen de que tenemos el control de todo. Creamos sistemas, tecnologías y estructuras que nos dan la ilusión de dominio sobre nuestro entorno, pero la verdad es que ninguno de nosotros tiene el control absoluto. En realidad no tenemos control sobre nada. La visión del océano, con su vasta e infinita extensión y su crudo poder indomable, sirve como un recordatorio contundente de nuestras propias limitaciones. El inmenso tamaño y el potencial aterrador de los océanos me dejaron maravillado. A pesar de todos nuestros avances y logros, seguimos a merced de los caprichos de la naturaleza. La vastedad del océano, su rugiente poder y su naturaleza incontrolable son tanto humillantes como inspiradoras. Es una fuerza que no podemos domar, un recordatorio de los límites de la capacidad humana. Aún más inspirador es pensar que Dios tiene el poder para controlar los océanos, los mismos mares que tan fácilmente pueden abrumarnos y humillarnos están bajo su mando. Esta realización infunde un profundo sentido de reverencia y humildad. Cuando consideramos la magnitud del océano y el poder que contiene,
Es asombroso pensar que Dios puede controlarlo sin esfuerzo. Esta perspectiva nos anima a reconocer nuestra pequeñez en el gran esquema de las cosas. Nos recuerda ser humildes, reconociendo que hay fuerzas mucho mayores que nosotros. En lugar de aferrarnos a la ilusión de control, deberíamos abrazar un sentido de humildad y asombro hacia el mundo natural y el poder divino que lo gobierna. Al final, el océano nos enseña una valiosa lección. Nos muestra que por mucho que nos esforcemos por tener control, debemos aceptar que hay cosas más allá de nuestro alcance. La vida continúa después de nuestra muerte. La cruda realidad es que la vida sigue sin cesar después de que una persona muere. Esta verdad puede ser tanto sobria como humillante. Incluso las muertes de figuras prominentes, como presidentes en ejercicio, no han detenido el avance de las naciones. Cuando Steve Jobs, el visionario fundador de Apple, falleció, la compañía que construyó no se detuvo, sino que perseveró y continuó prosperando. Esto ilustra una realización fundamental. Cuando mueres, el mundo seguirá adelante como de costumbre. Nadie pausará sus vidas debido a tu ausencia. El mundo seguirá girando, indiferente a las pérdidas individuales. Esta realización es profundamente humillante. Subraya la naturaleza transitoria de nuestra existencia y el impacto limitado de nuestra presencia en el flujo implacable del tiempo. El mundo existía mucho antes de que naciéramos y continuará existiendo mucho después de que nos hayamos ido. Nuestras vidas, aunque significativas para nosotros y para aquellos cercanos a nosotros, son solo breves momentos en la gran línea del tiempo de la historia. Entender esto puede cambiar nuestra perspectiva sobre la vida y la muerte. Nos recuerda valorar el tiempo que tenemos y hacer contribuciones significativas, no para el reconocimiento eterno, sino por el valor intrínseco de las acciones en sí mismas. Nos anima a fomentar conexiones y hacer impactos positivos dentro de nuestro ámbito de influencia, sabiendo que estos momentos de amabilidad, creatividad y esfuerzo son valiosos, incluso si no alteran el curso de la historia. Además, esta conciencia puede infundir un sentido de paz, reconocer que el mundo no depende de nuestra existencia puede liberarnos de las presiones de intentar controlar todo o buscar un recuerdo perpetuo. En su lugar, podemos centrarnos en vivir de manera auténtica y con propósito, apreciando la belleza del presente y las relaciones que cultivamos. Esta verdad humillante también exige una perspectiva más amplia sobre el legado. Nos impulsa a pensar en los valores y principios que dejamos atrás, más allá de los logros materiales, la forma en que tratamos a los demás, el amor que compartimos y la integridad que mantenemos pueden resonar mucho después de que nos hayamos ido, influyendo en generaciones futuras de maneras sutiles, pero profundas. Estas dos cosas realmente me han humillado para darme cuenta de que, en verdad, todo no se trata solo de mí. Timoteo 3 nos dice que antes de la venida del Señor Jesús, las personas cambiarán, porque habrá hombres amadores de sí mismos. La descomposición de nuestra sociedad generalmente se culpa a otras cosas, demasiadas leyes, pocas leyes, drogas, alcohol, falta de educación, política pasada y un sinfín de otras razones. Pero la verdad es que el verdadero problema de la sociedad es el egoísmo. La razón por la cual existe la desigualdad no es por el capitalismo o el socialismo, es por el egoísmo. La razón por la cual existen las guerras no es porque un grupo de personas sea malo y otro grupo sea bueno, no, es el egoísmo. Y se nos dice que antes de la venida del Señor Jesucristo, el egoísmo se apoderará del mundo. La gente adorará en el altar del yo cada vez más. Hay muchos versículos bíblicos que hablan del egoísmo
y la razón por la que nunca debemos ser egoístas. En el mundo de hoy, la gente es egoísta con todo. Lo que dicen es que están ocupándose de sus propios asuntos. Cuando ves personas que están necesitadas y te niegas a hacer algo para ayudarlas, incluso cuando tienes en abundancia, no te estás ocupando de tus propios asuntos, simplemente estás siendo egoísta. No es la naturaleza de Dios ser egoísta, y si eres hijo de Dios, nunca debes permitir el egoísmo en tu vida. Un hijo de Dios no puede por naturaleza ser egoísta. Mira el contraste aquí en Mateo capítulo 25, versículos 31-44. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed, y me disteis de beber, fui forastero, y me recogisteis, estuve desnudo, y me cubristeis, enfermo, y me visitasteis, en la cárcel, y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento, y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis de comer. Tuve sed, y no me disteis de beber. Fui forastero, y no me recogisteis. Estuve desnudo, y no me cubristeis. Enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis. Entonces ellos también le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Al leer más en esta parábola, encontramos que las ovejas son aquellos que se preocupan por las necesidades de los demás, mientras que los cabritos viven solo para sí mismos. Deja de vivir solo para ti mismo. El egoísmo nos ciega a las necesidades de los demás, pero el amor abre nuestros ojos. Dios quiere que cuidemos de los demás, así como cuidamos de nosotros mismos. En conclusión, es fundamental que reflexionemos sobre nuestras acciones y cómo el egoísmo afecta nuestras vidas y nuestra sociedad. La humildad y el amor hacia los demás son esenciales para construir un mundo más justo y compasivo. Ahora, me gustaría saber qué han aprendido con el contenido de hoy. Por favor, dejen sus comentarios abajo y compartan sus pensamientos y experiencias. No olviden darle like al video y suscribirse al canal para más contenido como este. Gracias por su apoyo y hasta la próxima.